La deuda pública de México ha mostrado un incremento sostenido desde finales de la década de 1980 hasta 2024, medida principalmente a través del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, SHRFSP, que es la serie más amplia utilizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para cuantificar los pasivos del gobierno federal, incluyendo deuda presupuestaria, pasivos asociados y algunos compromisos de empresas públicas. Al cierre del sexenio 1988-1994, la deuda nominal ascendía a aproximadamente 600.867 millones de pesos, mientras que para el sexenio 1994-2000 cerró en 2.051.002 millones, lo que representó un aumento significativo tras la crisis de 1994. Durante el sexenio 2000-2006, la deuda se situó en 3.135.439 millones de pesos, y en 2006-2012 alcanzó alrededor de 5.890.846 millones, incrementándose por la respuesta fiscal ante la crisis financiera global de 2008. En el periodo 2012-2018, la deuda continuó creciendo hasta 10.480.681 millones, y finalmente, al cierre del sexenio 2018-2024, los reportes preliminares indicaban un saldo cercano a 17.425.502 millones de pesos, reflejando el impacto de la pandemia, el gasto público y otros requerimientos financieros. Si se analiza la deuda per cápita, ajustada a pesos constantes de 2024 para eliminar el efecto de la inflación, el incremento es igualmente notable. Al cierre del sexenio 1988-1994, la deuda por habitante era de aproximadamente 7.200 pesos, aumentando a 13.500 pesos en 1994-2000, lo que representa un incremento del 87.5% respecto al sexenio anterior. Durante 2000-2006, la deuda per cápita alcanzó 20.000 pesos, más 48.1%, mientras que en 2006-2012 subió a 35.000 pesos, más 75%. En 2012-2018 llegó a 55.000 pesos, más 57.1%, y en 2018-2024 se estimó en 75.000 pesos por habitante, más 36.4%. Estos incrementos reflejan tanto el crecimiento nominal de la deuda como la expansión poblacional, además de los efectos de choques externos, políticas fiscales y contingencias como la pandemia. Es importante señalar que las cifras nominales provienen de series oficiales de la SHCP y del Banco de México, mientras que los ajustes per cápita se realizan dividiendo la deuda total entre la población estimada al cierre de cada sexenio. Las cifras ajustadas por inflación permiten una comparación más precisa de la evolución real de la deuda a lo largo de los sexenios. En términos generales, la deuda pública de México ha mostrado un crecimiento constante desde 1988, con incrementos especialmente pronunciados en los sexenios de crisis o políticas de expansión fiscal, reflejando tanto factores estructurales como coyunturales. Desde 1988 hasta 1994, la deuda pública mexicana se situó en aproximadamente 600.867 millones de pesos. Este periodo estuvo marcado por ajustes macroeconómicos significativos y programas de saneamiento fiscal para enfrentar los rezagos financieros de la década anterior. La deuda per cápita ajustada a pesos constantes de 2024 era de 7.200 pesos, reflejando una base poblacional menor y un nivel de deuda relativamente controlado, aunque con alta volatilidad debido a la transición económica y la liberalización financiera de esos años. El sexenio 1994-2000 presentó un incremento sustancial de la deuda, cerrando en 2.051.002 millones de pesos, motivado principalmente por la crisis financiera de 1994 y la devaluación del peso, así como por la necesidad de cubrir los déficits acumulados y estabilizar el sistema financiero. La deuda per cápita llegó a 13.500 pesos, un aumento del 87.5% respecto al sexenio anterior. Durante 2000-2006, el saldo de la deuda alcanzó 3.135.439 millones de pesos, con una deuda per cápita de 20.000 pesos, más 48.1% respecto al sexenio anterior, resultado de políticas de endeudamiento moderado, ajustes fiscales internos y compromisos de inversión pública. El sexenio 2006-2012 registró un aumento más marcado, con la deuda alcanzando 5.890.846 millones de pesos y una deuda per cápita de 35.000 pesos, más 75%, impulsada principalmente por la crisis financiera global de 2008, estímulos fiscales, rescates financieros y mantenimiento de programas de gasto público. En 2012-2018, el saldo de la deuda se situó en 10.480.681 millones de pesos, con una deuda per cápita de 55.000 pesos, más 57.1%.
Este aumento refleja la expansión del gasto público, la consolidación de pasivos de empresas productivas y déficits estructurales no compensados por crecimiento económico. Finalmente, el sexenio 2018-2024 cerró con un saldo aproximado de 17.425.502 millones de pesos y una deuda per cápita estimada en 75.000 pesos, más 36.4%. Esto se explica por la pandemia de COVID-19, estímulos económicos y déficits continuos. En conjunto, desde 1988 hasta 2025, la deuda pública total pasó de 600.867 millones de pesos a un estimado de 18 billones de pesos, lo que representa un incremento absoluto de 17,4 billones de pesos, equivalente a un aumento aproximado del 2.900% en términos nominales. La deuda per cápita creció de 7.200 pesos en 1988 a 77,000 pesos en 2025, mostrando cómo los incrementos acumulados impactan directamente en cada ciudadano. En conclusión, desde 1988 la deuda pública mexicana ha experimentado un crecimiento sostenido y acelerado, con incrementos especialmente pronunciados en los sexenios afectados por crisis económicas, políticas de expansión fiscal o eventos extraordinarios como la pandemia. Los factores estructurales incluyen déficits persistentes, compromisos financieros de empresas públicas y pasivos contingentes, mientras que los factores coyunturales abarcan devaluaciones, crisis financieras globales y gastos extraordinarios. La evolución de la deuda per cápita evidencia de manera clara el impacto acumulado sobre la población y la necesidad de políticas fiscales sostenibles.